tus manos, la batalla aún no acabó. Aquí en Éxodo 17, versículo 8, dice la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Bueno, yo quiero invitarles a poner la mirada sobre este pasaje en dos direcciones. En primer lugar, sobre las manos en alto de Moisés. Aquí dice la palabra de Dios que cuando Moisés alzaba su mano, prevalecía en la batalla, o sea, había victoria para Israel. Y después dice que las manos de Moisés se cansaban. Y en tercer lugar dice que sus manos eran sostenidas por Aarón y Hur, y hubo firmeza. La segunda mirada que quiero que demos frente a este pasaje es sobre la historia y el poder del enemigo. En primer lugar, las manos en alto de Moisés, y en segundo lugar, la historia y el poder del enemigo llamado Amalec. Esas manos en alto de Moisés están relacionadas con día. Hay que levantar las manos antes de tiempo. Nunca tenemos que sentirnos vencedores antes de ver al enemigo completamente derrotado. Esta semana, cuando estábamos trabajando en radio, el periodista que estaba a mi lado me pidió que le diga la frase de un antiguo entrenador de básquetbol que decía que el partido no termina hasta que termina. El partido no termina hasta que termina. Esta semana que se dio un caso curioso en San Pablo, en Brasil, estaba jugando un equipo aquí de Argentina de fútbol que se llama Defensa y Justicia. Y iba igualando 3 tantos por cada equipo. Y el árbitro dio sus 4 minutos de extensión al partido. Y cuando se estaba ya listo a cumplir el 4.º minuto, el equipo de Defensa y Justicia hace un gol y se lleva la victoria. En los últimos segundos, el último suspiro del partido, alcanzó la victoria. Y eso nos hace pensar en esta frase, que el juego no termina hasta que termina. Así que nosotros como cristianos tenemos que estar atentos, porque a veces en nuestra vida cristiana tenemos las manos cansadas. Cuando nosotros leemos la carta a los hebreos, por ejemplo, recordamos aquella frase del capítulo 12 y del versículo 12 que dice: levantad las manos caídas y rodillas paralizadas. Y a veces en la obra de Dios entramos en esa etapa de andar con las manos caídas. Eso quiere decir que son manos que están en desuso, son manos que no están en servicio. Y es increíble cómo en la obra más grande de la historia,
que es la obra de Dios, pareciera que hubiera una huelga de manos caídas. Se puede ver en todas las congregaciones, aún en la nuestra mismo, se puede ver hombres y mujeres de manos caídas que no las tienen en acción. Parece que hay una huelga general de manos caídas. Y eso trae estancamiento espiritual. La gente queda como empantanada, no va ni hacia atrás ni hacia adelante, quedan estancados completamente. Por eso el escritor a los hebreos motiva a mover esas rodillas paralizadas. Y ahora cuántas manos caídas vemos y cuántas rodillas paralizadas vemos. Y la batalla aún no acabó, la batalla aún no terminó, todavía estamos en la batalla. No podemos nosotros quedarnos ahí quietos. Hay que poner las manos en acción. Si ustedes pueden, hermano, me mantengan allí en Éxodo 17 y me acompañan a Santiago capítulo 4. O si no, quédense allí y yo les leo algo de Santiago capítulo 4 y el versículo 8. Dice así ese texto, Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Este pasaje nos habla de un desafío de acercarnos a Dios. Y ese pasaje tiene una promesa, dice que cuando yo tengo una actitud de acercamiento a Dios, dice, Él se acercará a nosotros. Él vendrá en nuestra dirección, vendrá a nuestro encuentro para traer bendición. Y luego dice el texto, limpiad las manos. Y hay veces nuestras manos están manchadas por diferentes clases de pecado. Cada uno sabe qué hace con sus manos y en qué actividad pecaminosa hace participar sus manos. Pero la Biblia dice, limpiad las manos. Hay un llamado a tener una limpieza porque las manos es uno de los instrumentos que Dios quiere usar en su obra, en el servicio. Y a la hora que Dios reclame nuestras manos, tienen que estar limpias. Este mismo pasaje llama la atención porque dice aquí la palabra de Dios que los de doble ánimo tienen que purificar sus corazones. Esa expresión nos habla de una clase de cristianos de doble ánimo. La idea que tiene el texto es de gente rara, extraña, porque la traducción sería como gente de doble alma. Ya sería raro alguien de dos almas. Pero dice que esa clase de gente lo que tiene que hacer, tiene que purificar sus corazones. Hay algo que no está bien. Un creyente deprimido, desalentado, desanimado, sin fuerza, sin energía espiritual, no puede ser usado por Dios. Por lo tanto, tiene que haber allí en su corazón enquistado sus caminos. Ahora, cuando nosotros hablamos y predicamos, mucha gente puede haber dirigido a nuestra gente. Y nosotros estamos teniendo esa clase de problema, que tenemos gente con doble ánimo. Y dice aquí la palabra de Dios que los que tienen esa característica son inconstantes en todo su camino. Son inconstantes en la vida familiar, no hacen las cosas bien, hacen todo por la mitad, no terminan de resolver sus problemas. En la vida laboral también hacen todo por la mitad o terminan sus trabajos así como de compromiso, sin importarle el detalle, lo prolijo. La persona de doble ánimo, la Biblia lo afirma, dice, es inconstante en todos sus caminos. Y llevado esto al plano espiritual, también es igual. Se lo puede ver cuando van a la iglesia o no van, le dan lo mismo estar en una reunión o no estar, le da lo mismo cantar al Señor o no cantar, ofrendar o no ofrendar, todo le da lo mismo, se vuelven indiferentes. Eso es lo que los médicos hoy llaman a esta clase de problemas bipolares, gente bipolar. Un bipolar es una persona que tiene un estado de ánimo alto y allá anda eufórico.
y a los pocos minutos se lo puede ver en un rincón, tirado, desalentado, deprimido completamente. Y a veces esta clase de problemas lo que tenemos en nuestra congregación, de hermanos que están y no están, que vienen y no vienen, no sabemos si van a estar firmes o van a estar en el piso, desaparecen, juegan a las escondidas, gente de doble ánimo, y la Biblia lo asegura, son inconstantes en todos sus caminos. Lo que necesitamos es cambiar eso, porque todos nosotros vamos a vivir duras batallas. Seguramente hasta en el pasado hemos dejado atrás grandes batallas. Si miramos hacia atrás, cada uno de nosotros en nuestra vida, vamos a ver que hubieron batallas que nos causaron heridas profundas y que nos dejaron cicatrices muy visibles. Quizás hubo batallas donde el dolor caló profundo y dejó huellas. Batallas donde quizás nosotros hemos llorado, o quizás batallas donde hemos perdido el sueño, donde hemos sentido que la muerte nos pisaba los talones. Muchos de nosotros en el pasado hemos tenido batallas espirituales, quizás hoy también, donde el diablo se ensañó con nosotros como si fuéramos Job. Y el diablo nos ha atacado con furia en el pasado y lo volverá a hacer hoy y mañana también lo volverá a hacer. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y la Biblia dice que él descendió con gran furia. En Apocalipsis 12:12 dice eso, ¿no? Y nosotros sabemos, hermanos, que hoy estamos de pie. A veces no sabemos o no podemos explicarnos cómo estamos de pie después de haber resistido duros ataques del diablo. Lo cierto que nuestro mensaje es que tenemos que tener las manos en alto. Eso es lo que nos indica que estamos en un tiempo de victoria y no puedo bajar las manos porque la batalla no acabó. Quizás en nuestra vida vamos teniendo victorias y estamos viendo al enemigo derrotado, pero no podemos confiarnos, no podemos bajar las manos porque la batalla no acabó. Y en la vida hay toda clase de batalla. Hay batallas que son emocionales. A veces un suceso en nuestra vida, la pérdida de un trabajo, de una casa, de un conflicto familiar, nos sumerge en un estado de depresión y entramos a luchar con nuestras emociones. A veces en la vida tenemos seguido batallas económicas, situaciones, crisis económicas, deudas que nos cuesta cubrir o que no podemos pagar, surgen necesidades y hay veces tenemos que andar contando monedas porque estamos en una crisis económica y esa es una batalla dura que lleva a la gente a veces a la desesperación misma. A veces hay batallas familiares y batallas matrimoniales. Somos atacados por la familia. Muchas veces nosotros, por causa de nuestra fe, somos incomprendidos. Y a veces también hay otra clase de batalla, como la batalla física, un problema en la salud, algo inesperado, algo que no estaba en los planes, como algunos de nosotros quizás tengamos que padecer este virus del COVID-19, ¿no? Y a veces eso nos genera temor, y si me toca a mí, son batallas que se desatan alrededor de nuestra vida y en nuestra vida mismo, pero tenemos que seguir adelante, mientras quizás todavía recién abandonamos alguna batalla dura y estamos allí agitados y temblando, o quizás secando las lágrimas de una batalla que recién terminó. Pero no puedo bajar las manos, porque la batalla todavía no acabó. Ahora hay una batalla que nosotros tenemos que dar, hermanos, y esa batalla es contra la tibieza. Ustedes saben que la Biblia dice que, refiriéndose a la iglesia en la Odisea, era gente indefinida esa, como nosotros. Era gente gris, no eran ni blanco ni negro, eran grises. No eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Y hay una batalla tremenda en nuestra congregación, y es una batalla contra la tibieza. La tibieza no trae ninguna bendición. La tibieza en la vida de un cristiano no produce ningún beneficio. Y los tibios, sin excepción, son todos vomitados por Dios. Cuando la Biblia dice que los tibios son los que producen el vómito de Dios,
Está diciendo que son gente que se va a quedar sin bendición de Dios. Sí, pueden ser salvos, herederos de la vida eterna, pero andan por esta vida sin bendición de Dios, porque Dios los desaprueba. Son gente que les cae mal a Dios. El vómito siempre se produce cuando uno come algo en estado de descomposición. No lo puede digerir. Y es eso exactamente lo que pasa con un cristiano tibio. Dios no lo puede digerir y se ve obligado a vomitarlo. Por eso nosotros tenemos que levantarnos y pelear. Tenemos que tener las manos en alto porque la batalla aún no acabó. Ahora volvemos un poquito a Amalek para ver un poco la historia y para ver allí las características de este enemigo. Cuando nosotros hablamos de Amalek, siempre la gente dice, en el sentido espiritual, Amalek representa la carne. Y es cierto, en gran manera es cierto. Pero la historia de Amalek, solamente para que tome nota o después lo busquen, comienza en Génesis, el capítulo 36 y versículo 12. Allí en ese capítulo se nos cuenta que Esaú tuvo un hijo que se llamaba Elifaz. Y Elifaz tuvo con una mujer concubina, tuvo un hijo que le llamó Amalek. Así que Amalek era un nieto de Esaú. Y ese nombre Amalek lo que significa es oposición a Dios. Hay algunos que traducen el nombre de Amalek como belicoso. Esa palabra belicoso significa alguien que quiere tener conflicto, que quiere tener guerra, que quiere dar batalla. Y cuando nosotros leíamos allí en Éxodo 17 y el verso 16, Dios dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Escuche esa frase. Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, es una guerra de largo alcance que parece que nunca va a terminar. En cada generación va a haber representantes de Amalek, gente que va a enfrentar al trono de Dios, resistir al trono de Dios, gente que quiere guerrear, presentar batalla contra el trono de Dios. Y cuando vemos esa clase de personas, esos están dominados por Amalek. No quisiera que lo confundieran, pero podríamos decir como que hay un espíritu de Amalek. Y a veces ese espíritu de Amalek, de la carne, de oposición a Dios, se ve aún en los mismos cristianos. Porque los cristianos se oponen a hacer la voluntad de Dios, se oponen a vivir en obediencia a Dios. Y cada vez que nosotros caemos en esa clase de conducta, estamos reflejando lo que era Amalek en nosotros. Nos oponemos a Dios. Amalek dice que se levantó contra el trono de Dios. Es decir, que él no quería hacer la voluntad de Dios, pero por nada. Ahora, ese es un poco de la historia. Pero en Deuteronomio 25, si ustedes quieren, solo lo toman nota y yo se los leo para ustedes. En Deuteronomio el capítulo 25 y versículos 17 a 19, ahí la Biblia nos cuenta lo que era la conducta de Amalek. El pueblo de Dios había salido de Egipto, venían rumbo a la tierra prometida. Y Amalek, en vez de salir a brindarle ayuda para ser bendecidos por Dios, mire lo que hicieron. Esto que les voy a leer es Deuteronomio 25, verso 17. Así dice la palabra de Dios. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Ahora, mire, esto es lo que hace Amalek en el pasado y es lo que hace Amalek hoy. Preste atención, por favor. Ahí en ese versículo desnuda nos muestra la radiografía de lo que es Amalek del pasado y hoy. Observe.
Dice allí en primer lugar, en el versículo 18, que Amalek salió al encuentro. Esos sentimientos carnales y esos pensamientos de oposición a Dios nos salen al encuentro en nuestro camino, en nuestra vida. En este mes de mayo y en los meses anteriores, siempre esas cosas de Amalek nos salen al cruce en el camino. Y dice que allí él desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás. Hoy Amalek actúa igual. Amalek, ese espíritu, póngalo ahí entre comillas a esa palabra espíritu, entre